Visión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos ven. Y una felicitación muy particular porque antes de entrar al programa, pues tuvimos la oportunidad de ver que nos están escuchando y viendo en diferentes partes del mundo, en los 5 continentes. Agradecemos de sobremanera los que nos ven en España, en Italia, Alemania, Portugal, Checoslovaquia. También nos están viendo en la zona de Asia y sobre todo en Corea, Corea, Japón y bueno, pues Rusia. Y es verdaderamente sorprendente porque son más de 52 países en los que tenemos oportunidad de que ustedes nos vean, nos escuchen y pues nos hagan partícipes de toda esta problemática que estamos presentando en México. Ya saben ustedes, todos los lunes estamos aquí en Alternativa México y el día de hoy corresponde, ustedes saben, todos los lunes, Consejo de Pueblos y Barrios del Distrito Federal. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos aquí a un amigo muy particular que ha estado desde hace 8 días, don Régulo García Gómez. Es un placer que esté nuevamente con nosotros. Don Régulo, forma parte del Consejo de Pueblos y Barrios del Distrito Federal. Usted pertenece a la delegación Xochimilco. Sabemos que usted pues es una persona que durante mucho tiempo ha estado dedicado a tratar de resolver, y digo tratar de resolver, todos los problemas que se presentan desde muy diversas formas. Pero don Régulo, ¿cuáles son estas actividades que a usted lo ha hecho acercarse al Consejo de Pueblos y Barrios del Gobierno del Distrito Federal? Básicamente la existencia de muchos problemas de fondo que, con las estructuras actuales administrativas, no han sido atendidos oportunamente en su momento, ni de ninguna manera se les ha dado la atención debida. Esto ya lo comentamos en el programa anterior en el que estuve presente, y permítanme saludarlos rápidamente intercalando esta conversación a todos los que nos están viendo y escuchando en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y ojalá nos estén viendo muchos. Y bien, debido a la problemática existente, tal vez la misma que en otras partes del mundo se puedan dar, es que decidimos intervenir en el aspecto político-social para tratar de solventar estas situaciones de muy diversa índole. En el programa anterior dimos una visión o un panorama general de la situación de qué es el Consejo. Quisiera enfocarme de hoy en adelante en cuanto a todos los programas que me permitan intervenir en esta estación. Adelante, don Mauricio, por favor. Puntos específicos y concretos para que seamos un poquito más productivos o ejecutivos en la materia, en el sentido de poder informar a todas aquellas personas que nos ven o escuchan de la situación real que tiene el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios y todos los habitantes que aquí vivimos en esta parte del mundo. Adelante, don Mauricio, perdón, es que estamos esperando a don Mauricio Reyes, ya no tarda en llegar. Y bueno, don Régulo, usted menciona algo muy importante y era precisamente esto, y le agradezco de sobremanera que se dirija a nuestros estimados televidentes y telescuchas. Yo creo que hay algo muy importante. Usted habla y ha presentado problemas no solamente desde el punto de vista la zona regional, por decirlo. Le voy a pedir a Lilia que nos haga favor de ubicarnos en el concepto de Xochimilco y nos apoye con imágenes a través de lo que usted vaya mencionando, pero yo quiero establecer una norma. Usted dijo algo muy importante que es político-social. La política evidentemente establece una norma, lo social establece otra, pero yo voy a disentir de que en un momento determinado los problemas que se dan en comunidades puedan manejarse desde el punto de vista político y darle una solución social.
a mí me parece que debemos divorciar estos elementos. Si estoy mal, usted me corrige, por favor. Pero, por ejemplo, cuando es político, parece que deben de resolverse las necesidades de ciertas comunidades a través de esta situación un poco engañosa, si el concepto político, que es polis y litos, nos da una respuesta. Usted, para iniciar este proyecto y esta temática, usted podría diferenciar, don Régulo, la política y la sociología. Sí, claramente. ¿Y por qué digo que en el ámbito político-social? Primero, por lo menos en nuestra sociedad aquí en México, en todo el país, y también aquí en el Distrito Federal, cualquier problema pasa siempre por el ámbito del tamiz político. Sin la intervención de la política, nada se soluciona. Por lo menos en nuestra sociedad, a como actualmente está estructurado, a como actualmente las estructuras administrativas lo manejan. Siempre, de una forma u otra, nuestros políticos, para bien o para mal, cuando tratan, por ejemplo, digamos, un asunto agrario, toman decisiones políticas, no decisiones agrarias. Cuando existe un problema económico, toman decisiones políticas, no toman decisiones directamente económicas. Cuando existen problemas de educación, salud, ante todo, toman decisiones políticas que muchas veces ni siquiera se acercan un tantito a tener un manejo estrictamente del aspecto educativo o del aspecto salud. Todo esto es lo que conlleva a muchos problemas que nunca se solucionan, porque le dan una dimensión solamente política y no la dimensión real del problema de que se trata. Para solucionar un problema de salud, tiene que resolverse estrictamente en el ámbito de salud, el educativo, en el ámbito educativo. Y para bien o para mal, siento, creo, y debo decirlo, que en nuestro medio la política que se maneja está demasiado adulterada, demasiado corrompida, y eso impide llegar a soluciones de fondo. Y por eso también en lo social lo quieren tratar y manejar exclusivamente político, y es imposible así de dar una solución al problema. Es por eso que expresé eso de lo político-social. Sí. Claro, pueden intervenir otros elementos, no solamente políticos, sociales, incluso culturales y económicos. Pero en el fondo, el problema de qué se trate, si es económico, debe ser resuelto por economistas. El problema de salud debe ser resuelto por instituciones o instancias que se dediquen a eso, las instituciones respectivas. Los educativos deben ser resueltos no por los políticos, sino por las instancias educativas respectivas que han sido nombradas para resolver esos problemas, y no como nos aqueja en la actualidad, que todo pasa por una decisión política de conveniencia. Exactamente. Usted ha llegado a uno de los puntos, don Régulo, que es la conveniencia a través de un hecho en la política. Quiere decir que las soluciones del momento para saber cuál va a ser la reacción de la propia comunidad social, en este caso. Y a mí eso es una de las cosas que me preocupa de sobremanera, porque para solucionar los casos de la educación, las necesidades de las comunidades, en el caso de lo que está aconteciendo en la propia estructura de una ciudad como el Distrito Federal, que está dividido en delegaciones, pues se tiene que resolver la etapa netamente política y no da la respuesta a la comunidad social a la que se dirige. Y luego, en este caso, haciendo la ubicación social, las necesidades de la propia comunidad, la educación, la seguridad, el agua, la electricidad, toda una serie de conveniencias, a veces la destrucción del patrimonio cultural. Yo creo que hay algo muy importante que usted nos acaba de mencionar, don Régulo, que son estas estructuras. No me parece que sea importante lo político, porque lo que debe de solucionarse en este caso es lo social. A mí lo político evidentemente son los intereses de lo que maneja un partido, lo que maneja el propio Estado mexicano.
Pues vamos a darle la bienvenida a don Mauricio Reyes, ya está aquí con nosotros, vamos a ubicarlo. Bienvenido, don Mauricio, sabemos que el tráfico de la ciudad es bastante difícil, pero ya está aquí con nosotros don Mauricio Reyes, quien pertenece también al Consejo de Pueblos y Barrios de la estructura del Distrito Federal, pero él pertenece también a la delegación Benito Juárez, donde él es el coordinador. Don Mauricio, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí está nuevamente. Señor Regulo, buenas tardes, señor Mauricio. Y estamos tratando adelante. uno de los temas que me parecen muy interesantes, don Mauricio, como en las sesiones del Consejo de Pueblos y Barrios, y estábamos platicando acerca de las soluciones a los problemas en lo político y lo social, y estábamos aclarando que era la política y que era lo social. Claro que, vuelvo a repetir, don Régulo, si me equivoco, por favor, corríjame. Para mí lo político es las conveniencias del Estado mexicano, cualquiera que sea el rubro, ya sea gobierno federal o el gobierno local, en el caso del Distrito Federal. Somos partícipes de varias delegaciones en el Distrito Federal. Si no se soluciona, que en estos momentos nuestra técnico Lilia Guzmán nos está haciendo favor de buscar en la delegación Xochimilco, aparecen personajes muy importantes. Usted habló de ganadería, habló de agricultura, habló de medicina, habló de educación. Yo creo que es importante, don Mauricio, que podamos definir este hecho, porque hoy tuvimos una reunión en donde el Consejo de Pueblos y Barrios, bueno, pues no vamos a hablar de esta particularidad, pero sí lo importante definir cuál es la función del Consejo de Pueblos y Barrios. Don Mauricio, ¿usted quiere darnos una pequeña introducción, por favor, de lo que es la función del Consejo de Pueblos y Barrios en las delegaciones y sus representantes? Bueno, mire, en la delegación Benito Juárez, que es la que yo tengo a mi cargo como coordinador, hay una función muy especial, que es reeducar al pueblo, porque el pueblo ha perdido sus valores, sus tradiciones, su identidad como pueblo, a excepción de algunos pueblos que todavía tienen un arraigo muy fuerte. Tenemos un pueblo con una estructura, una mayordomía muy acendrada, muy fortalecida, como es Nativitas. Tenemos otro igual, como es Joco, Santa Cruz Atoyac, pero ha habido otros que no tienen eso, o que lo han perdido, o que estaban en vísperas de perderlo. ¿Qué hicimos? Fue fortalecerlos. ¿Cómo? Con sus mismas costumbres, con las mismas tradiciones, apoyarlos. No vamos a decir que los apoyamos con dinero económicamente, no, simple y sencillamente por decir, si tenemos una cuadrilla de santiagueros, vamos y apoyamos con esa cuadrilla de santiagueros. Que tenemos una cuadrilla o un grupo de danza de concheros, pues con esas danzas apoyamos. O simplemente revivir las tradiciones que se han perdido. Entre ellas pues están las visitas de algunas imágenes que son muy veneradas en la zona, como es el Señor de la Misericordia, que pertenece a la delegación de Coyoacán, pero que nosotros nos hemos hermanado con ellos, no de ahorita, sino de siglos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue revivir, darle fuerza, darle esa potencialidad, esa unión a los pueblos. Tenemos la peregrinación de los pueblos, que entran pues casi todos. Entonces, ¿qué hicimos? Darle cohesión a esa tradición. Por decir, estaba el pueblo de San Juan que ya no iba, pues lo volvimos a jalar. Qué bueno, don y volverlos a utilizar, y entonces en esta forma estamos teniendo una fuerza. Se oía un comentario hoy en el mismo consejo que decían, son líderes que se presentan solos. Sí, exacto, nos presentamos solos. ¿Y sabe por qué? Tenemos una costumbre muy bonita. Toda la gente de los pueblos de la delegación Benito Juárez, y incluyo a don Régulo por su pueblo, yo sé cómo es el pueblo de ellos, por una comunicación que he tenido con ellos, no de ahorita, sino de mucho tiempo, con los pueblos de arriba de la montaña, que es Santa Cecilia, San Andrés Aguayucan,
San Bartolomé Jicomulco, como San Francisco Tlalnepantla, que es la parte de la delegación de la montaña allá en Xochimilco, toda la gente de ahí convive en sus fiestas, convive en todo eso, pero en 3 semanas se van a trabajar. Y eso es lo que mantiene esa tradición, todo ese hacendado, ese conglomerado lo mantiene vivo. ¿Por qué? Porque van a trabajar. Entonces nosotros sí nos presentamos solos, aparentemente, porque tenemos un conglomerado de gente, una serie de líderes con nosotros, y esos líderes son los que nos dan la fuerza, los que nos impulsan a seguir haciendo. Inclusive yo creo que sí se dio cuenta usted que falleció este muchacho Leonardo en días pasados ahí en Santa Cruz. Él fue uno de los promotores, de los que nos impulsaron a hacer todo esto. O sea, ¿cómo lo vemos? Pues con los hechos, no lo vemos con... Y desgraciadamente hoy falleció otro personaje el día de ayer, y es una tristeza que esta persona vaya nomás con unos cuantos a su última morada, a diferencia del otro muchacho que no iba solito, iba con un conglomerado tremendo. O sea, son nuestras costumbres, Claro, tradiciones, claro, y ahí Mauricio, se va don viendo Rémulo. la fuerza del pueblo, cómo se va poniendo, y quiénes son los que nos respaldan y quiénes son los que están con nosotros. A lo mejor, por decir algo, nos fueron acompañando, si acaso, 25 personas en toda la delegación. Gente de San Simón, gente de Joco y de San Juan, de San Lorenzo, Xochimanca y de Santa Cruz. Entre todos ellos, yo mucho cuento 25 personas, pero son gente que tiene un especial amor a su pueblo, y son los que estuvieron ahí con nosotros. Sí, yo creo que don Mauricio, don Rémulo, los comentarios que nos acaba de hacer don Mauricio es parte de esta integración desde el punto de vista social, como usted lo decía hace un momento, y aquí estamos viendo cómo la raíz, la profundidad de la herencia cultural se ve a través de todo ello. Estábamos haciendo un análisis, amigos, de lo que es el Consejo de Pueblos y Barrios, y tenemos una nueva versión, el acercamiento en las tradiciones, como lo estaba diciendo don Rémulo, el acercamiento a las tradiciones, Exacto. la conservación de estos hombres santanos que nos dejaron tantas cosas, pero al mismo tiempo, dentro de lo que comentábamos hace un momento, es la política, acerca de estos intereses que muchas veces manejan, por decirlo, ¿por qué no decirlo? Los intereses personales, Exacto. los intereses del propio Estado, no importa cuál sea su formato, si es el gobierno federal o el gobierno local del Distrito Federal, sino que ¿cuál es la cobertura? Estábamos hablando precisamente a ustedes, amigos, y don Mauricio y don Rémulo, ¿qué es el Consejo de Pueblos y Barrios? Porque debemos entenderlo en todas partes del mundo. Siempre hay una estructura para defender lo que es la propia estructura del mundo. Don Rémulo, ¿qué más nos podría usted comentar de lo que estamos diciendo? Si nos hemos equivocado, alguna aclaración, yo creo que es muy importante para nosotros y para nuestro público que nos está viendo y oyendo en diferentes lugares. Bien, aquí debo decir que, bueno, en lo personal, creo que sí, la solución de estos problemas que a veces enfrentamos, sí tiene que pasar por una especie de evolución y matiz político. No quiere decir, y trato más o menos de dar la idea, de que cuando ya está una solución política, el problema en cuestión tenga que manejarse exclusivamente como político. Pasa a otro ámbito o a otra manera de manejarse cuando ya se tomó una solución política. En cuanto a qué es el consejo, qué es la estructura, qué es precisamente a lo que siento que debemos enfocarnos un poquito. El consejo es una institución creada por decreto del gobierno del Distrito Federal, con cierto rango de acciones realmente de poco alcance. ¿Por qué de poco alcance? Porque en la realidad de las cosas no tiene facultades ni poderes para decidir por sí mismos. Ciertamente el valor de este consejo reside en que fue un punto de partida, una apertura
para que grupos de ciudadanos del Distrito Federal se pudieran expresar de manera libre y abierta frente a ciertas instituciones de gobierno, lo cual antes nunca había acontecido. Y el valor de la creación de ese consejo es precisamente eso, que le dio participación y entrada, si no a mucha ciudadanía, sí a bastantes personas para que se expresen libremente. Ahora bien, lo que yo veo de fondo en el asunto del consejo es que debido a que es un organismo creado por el propio gobierno, este nombró un representante del gobierno como presidente del Consejo de Pueblos y Barrios. Y eso es precisamente lo que limita mucho la participación de decisión en los problemas que afrentan todos estos pueblos, lo que limita su participación de decisión, porque realmente no tenemos mayor poder y facultad de decisión. Ciertamente nos escuchan y ya es un avance, ciertamente nos podemos expresar sin que nos estén impidiendo la expresión de la palabra, ya es un avance, sin que nos estén persiguiendo, digamos. Bueno, pero sí. No pasamos de ahí. Ahora lo que pretendemos es precisamente cambiar el rumbo del Consejo, tenemos que decirlo francamente. Sí, yo creo que hay algo, amigos, y es muy importante lo que está diciendo don Rémulo, porque debemos entender que el Consejo de Pueblos y Barrios tiene aproximadamente ya 5 años, 5 años. más de 5 años, que ha estado trabajando, pero no es por entrar en contradicción con don Rémulo, porque a mí me parece que las observaciones que él hace son muy concretas, pero yo sí quisiera establecer una normativa, porque la presidenta del Consejo me designó para ser el asesor de don Mauricio Reyes, y en estos últimos 5 años. A mí, no por lo que usted está diciendo, don Rémulo, sino que en realidad el Consejo sí ha tenido, por decisión de cada uno de sus representantes, y quiero mencionarlo, a través de don Mauricio Reyes, quien ha intervenido directamente en la solución de algunos problemas, auspiciado precisamente por el propio Consejo, pero además llevando la propia estructura del Consejo hacia las soluciones de problemas. Voy a mencionar lo siguiente. Don Mauricio Reyes, cuando fui invitado para ser el asesor de problemáticas que se tenían en la Benito Juárez, sobre todo en Santa Cruz Atoyac, cuando instituciones como el Instituto Nacional de Antropología, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, la Arquidiócesis de México estaba interviniendo y destruyendo patrimonio cultural, la propia estructura en el manejo de representante de Santa Cruz Atoyac, don Mauricio Reyes, a través de una serie de documentos, logró parar al Instituto Nacional de Antropología, logró parar a la Arquidiócesis de México desde el punto de vista religioso, se dieron información en periódicos, se hicieron publicaciones y se logró detener la destrucción de patrimonio cultural. Voy a lo último que sucedió hace menos de un mes, precisamente en San Simón Ticumac, ¿estoy bien? Sí, exacto. Nosotros sabemos que las propuestas inmobiliarias del Distrito Federal son muy fuertes, porque las delegaciones están permitiendo la construcción de edificios, están derribando patrimonio cultural, etcétera, etcétera, en bienes muebles e inmuebles, y resulta de que en el congreso anterior, donde usted estuvo presente, pues nosotros presentamos una pauta porque fue detenido la destrucción de patrimonio cultural desde el punto de vista arqueológico, y yo creo que cuando se tiene la facultad y sobre todo se conocen los derechos de cada uno de los ciudadanos, de cada una de las delegaciones, a mí me parece que don Mauricio Reyes ha tenido una facultad muy fuerte, don Rémulo, obedeciendo la propia estructura al interior de la normativa que tiene el Consejo. Le doy la palabra a usted, don Rémulo, por favor, y luego se la voy a pedir a don Mauricio. Esto efectivamente ha sido así como usted lo expresa, pero son contados los casos en que esto ha sucedido así. Y
En este caso quiero recalcar que es en el ámbito urbano donde se ha dado esta participación a don Mauricio y el apoyo total. Hay ciertos puntos, ciertas acciones en que no se entra en conflicto ni en contradicción con apoyar determinadas actividades. Pero, por ejemplo, si se me permite expresar, digamos en el ámbito rural, donde no hay atención directa y prioritaria al campo, y también en el aspecto ecológico y cuidado del medio ambiente, creo que no ha habido una verdadera política de protección a estos términos. Y ahí, por ejemplo, en esas cuestiones, porque directamente nos afectan a los pueblos rurales, en la cuestión ecológica, en la cuestión del medio ambiente, en la protección de sus tierras, nada se hace al respecto, ni nada se ha hecho, ni se han tomado decisiones que se han pedido una y otra vez a través de tantos años. Muy por el contrario, se sigue permitiendo la construcción inmobiliaria, dando paso a grandes proyectos de desarrollo inmobiliario en los que, a pesar de los tantos reclamos, peticiones y solicitudes a las autoridades respectivas de que detengan el desarrollo de estos proyectos inmobiliarios, no se ha logrado una respuesta positiva. A pesar de que se ha expresado claramente de que la protección de estas tierras, de este medio ambiente natural, es de beneficio directo para toda la población del Distrito Federal y significa la sobrevivencia del mismo. En este aspecto, se pueden mencionar otro tipo de problemas relacionados con protección ecológica, con medio ambiente, con la protección de la tierra, con el desarrollo agroalimentario que puede sustentar el Distrito Federal, puesto que entre el 50% del territorio del Distrito Federal es potencialmente de cuidarse para producción alimentaria, no se hace en la actualidad. Hay otra serie de problemas también. Se hablaba de rescate arqueológico, en que en muchas zonas del Distrito Federal, por tolerarse la urbanización sin control, sin medida, sin ninguna medida, han invadido zonas arqueológicas en el sur del Distrito Federal. El caso de don Mauricio ciertamente es verídico, pero se ha insistido tanto de que no es solamente detalles aislados los que se deben atender, sino ser, estamos de acuerdo, lo que se dice en la actualidad, la palabra global está muy de moda, que sea una política globalizadora en la que se atiendan todos los problemas que se están afectando, que van desde la destrucción del medio ambiente, desde la destrucción de los mantos acuíferos en el Distrito Federal, desde las invasiones urbanas toleradas cuando saben que no hay un proyecto de desarrollo urbano sustentable. No lo hay a mi criterio. Se siguen depredando las zonas restantes del Distrito Federal con vocación agrícola, donde hay territorios boscosos, donde hay fauna todavía, y no se piensa ni se tiene la voluntad de incidir sobre estos problemas. Para ese tipo de problemas es que hablo de que tienen que darse facultades y poderes de tipo político a los representantes o a las comunidades directamente de estos pueblos originarios del Distrito Federal, para que verdaderamente el gobierno del Distrito Federal habla de políticas transversales, habla de políticas sustentables, y siento mucho contradecirlos, pero en la práctica esto no se ve. Por eso tenemos que darle una otra dimensión a la actuación de las comunidades del Distrito Federal. Sin tener esas facultades, poderes de defensa propia, no podemos hacer nada y estamos condenados a la extinción como pueblos originarios con un desarrollo sustentable
y estamos totalmente desprotegidos así. Sí, no, yo creo que usted tiene razón, y amigos, ustedes que están escuchando los comentarios de don Régulo, sí es cierto, porque usted tiene toda la razón, no nada más es el Distrito Federal, sino en todos los lugares en la República Mexicana se está teniendo el mismo problema ecológico, se está teniendo estos elementos de la trata de desaparición de grupos étnicos, de los aspectos agrícolas, de los aspectos en diferentes ramas, como usted lo ha manejado. Claro que evidentemente el Consejo de Pueblos y Barrios del Gobierno del Distrito Federal, y estoy diciendo Gobierno del Distrito Federal, nos está dando una pauta. Don Mauricio, sí, ¿cuáles son estas grandes experiencias que usted ha tenido, en donde usted, a través del Consejo, donde ha dado información y ha salvado algunos de los aspectos que está diciendo don Régulo, que es la posición en base a la legislación de la creación del Consejo de Pueblos y Barrios? ¿Cómo a usted ha luchado por su propia comunidad en la delegación Benito Juárez, en el pueblo de Santa Cruz Atoyac, don Mauricio? Bueno, primero que nada hay que seguir una línea institucional, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No saltándose a autoridades. Primero vamos con la autoridad más cercana. Si él no soluciona nada, al siguiente y por escalafón. Todo bajo consulta directa con el Consejo. En este caso, por decir, lo exponemos en el Consejo, se da un criterio, y sobre ese criterio ya se hace una respuesta, y sobre esa respuesta se va trabajando. Una respuesta colectiva del propio Consejo. Ya sobre eso empezamos a meter toda la documentación necesaria. Claro, usted lo ha entendido muy bien, los escritos, todo lo demás va por medio de la consulta en el medio, en el Consejo del propio pueblo de Santa Cruz Atoyac, y con la supervisión, en este caso, del arqueólogo Carlos Jiménez Hidalgo, que es usted mismo. Entonces, usted siempre ha jugado un papel muy importante, porque todo ha girado en torno a las cuestiones arqueológicas y estructurales de un legado artístico, colonial o prehispánico, o simplemente desde el punto de vista histórico-cultural. Todo esto, y aparte, ahorita estamos viendo, por decir, como el pueblo de Joco, que está en un problema muy grande, que muchas veces algunos de sus pobladores no lo visualizan, y eso es muy triste, ¿no? No lo visualizan, ellos dicen, no están beneficiando, pero la gente que ve más allá de las cosas que están viendo, haciéndose a lo pronto, encimita, una barnizada como se hacía en los tiempos de Echeverría, que nomás le pintaban la barda y ya sale, le pusieron unas tejitas encima y dijeron, ya está restaurada toda la ciudad. No es cierto, aquí había una problemática muy grande, muy tremenda, y esa problemática ya la están empezando a ver algunas partes de la comunidad, como son los drenajes tan fuertes que algunas instituciones, algunos edificios ya empezaron a funcionar. Ya se está viendo que el drenaje no es suficiente, ya se está viendo la falta de agua, e inclusive Santa Cruz Atoyac, que es pueblo vecino de Joco, está sufriendo ya las consecuencias de falta de agua. Hay zonas de Santa Cruz Atoyac que a la 1 de la tarde ya no tienen agua, y esa misma zona, toda la mañana no tiene agua, hasta las 10 de la mañana les llega el agua y se acaba a la 1. Es decir, que imagínense qué problemática tan grande tenemos en este sentido. Fíjense, amigos, gracias don Mauricio, fíjense, amigos, que la respuesta que está dando don Régulo y don Mauricio Reyes es precisamente porque en la delegación Benito Juárez las propias autoridades, tanto del gobierno del Distrito Federal como las propias autoridades de la delegación Benito Juárez han hecho la autorización de permitir la construcción de megaproyectos. Y creo que no nada más es en la delegación Benito Juárez, sino en todas las delegaciones
se están viendo la construcción de estos megaproyectos. En el caso de Joco, pues parece que las construcciones son acerca de 1.500 o 2.000 habitaciones, sí, edificios verdaderamente gigantescos que están causando problemas muy serios que van a ser pues el obstáculo de la construcción, mejor dicho, el no desarrollo de la vialidad, porque pronto vamos a tener varios miles de automóviles que van a ser ocupados por estos mismos edificios y estas zonas habitacionales. Creo que aquí está surgiendo otro elemento, como lo decía don Régulo, que aquí vemos las posiciones político-administrativas. En este caso le podemos dar la ubicación a lo que está diciendo don Mauricio Reyes. ¿Por qué don Mauricio estableció normas? Porque en una primera etapa de este lugar de Joco, en la delegación Benito Juárez, pues era una zona agrícola hace aproximadamente unos 40 años, que era zona ejidal, como lo es todavía Xochimilco, y ahora, pues evidentemente por el desarrollo urbano, pues el hecho de que estas 2.000 habitaciones que se hicieron en mega edificios, y sobre todo en algunos otros lugares de la Ciudad de México, pues evidentemente el agua, la luz está causando problemas. Yo recuerdo ayer, por ejemplo, en la zona de pues entre Narvarte y la delegación Benito Juárez, Narvarte y Santa Cruz Atoyac, estallaron 2 de los reguladores de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se está sobrepoblando la zona y no están aguantando la potencialidad que se debe de entregar. Fíjense ustedes qué interesante lo que nos está diciendo don Régulo y don Mauricio Reyes. Don Régulo, ¿algún comentario, por favor? Sí, desde luego. Usted ya más o menos reseñó adecuadamente la situación. Quisiera en el futuro, cuando se me permita la intervención, la presentación en este programa, tratar puntos concretos acerca de ciertas definiciones de la problemática que estamos padeciendo. ¿Por qué mencioné iniciando que lo político y lo social? En primera, porque no tenemos poderes ni facultades. Esos poderes y facultades van determinados por conceptos tan sencillos y simples de entender como el principio del referéndum, que no lo tenemos en la actualidad. No. Sí, Que no tenemos el principio del plebiscito, que nos pregunten a la población si estamos de acuerdo o si verdaderamente nos va a beneficiar las medidas que se están tomando, y que no podemos exigirlas de ninguna manera, y las autoridades administrativas en cuestión deciden por sí mismas, sin tomar en cuenta el parecer de la población. Y en la actualidad, lógicamente esto es contradictorio, porque ya existe bien la noción de que tenemos derechos políticos, sociales y económicos y culturales, que no se están respetando en la actualidad, ni en el Distrito Federal, ni en todo el país de nuestra nación. Y esto es precisamente lo que queremos alcanzar. Y es un punto de partida del Distrito Federal, porque aquí es el centro del poder político y económico. Y si aquí no lo logramos, menos se va a lograr en otra parte de la nación el tener éxito en fundar, en reconocer, en admitir estos derechos. Si aquí lo estamos sufriendo, en que se supone que estamos muy evolucionados política, cultural y socialmente, y no logramos esto, menos en otra parte de la nación, y que realmente, siento mucho decirlo, pero funciona como una especie, nuestro gobierno, de cacicazgo en la era moderna. Me parece muy interesante esta definición. Y no queremos vivir bajo un cacicazgo moderno. Para bien o para mal, toda la propaganda que hace el gobierno de decir somos democráticos y somos de izquierda, aunque en la realidad no existe, se pregona tanto que la gente va aprendiendo por sí misma a captar la noción de esto y se da cuenta de la realidad, que es contradictorio. Nada de eso que publicita tanto el gobierno existe en la práctica. Y quiero decir, si se me permite,
que en el gobierno no hay una definición verdaderamente ontológica, entendida en el sentido de que yo tengo una percepción y veo la realidad y la concreto y uso esos elementos para resolver lo que me está aquejando. No existe ni siquiera una concepción en la gente que nos gobierna de dar soluciones ontológicamente mentales y reales. No se tiene esa percepción. Y claro, por eso estamos en esta situación y precisaremos algunos otros puntos más adelante en estos programas en los que tengamos cabida en días posteriores para comentarles ampliamente sobre otros aspectos. Concretamente sobre el referéndum. Un país democrático, moderno y que se dice de izquierda debería tener por lo menos eso. Un sistema de referéndum. ¿Es mucho pedir? No lo creo. En sistemas parlamentarios que existen en el mundo se da frecuentemente esta figura. Aquí nunca se ha dado. Y quiero añadir que sin ánimos de ser presuntuoso, por haber tenido la oportunidad de haber vivido en otros países, he ingresado a los recintos parlamentarios sin la menor dificultad. Y hasta la fecha, en mi propio país, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Asamblea Legislativa, he podido llegar a hacer algún comentario a nuestros supuestos representantes populares. ¿Qué clase de democracia es esta? Yo creo que el planteamiento que nos acaba de hacer don Rémulo me parece sumamente interesante y quiero contestarle lo que usted, la pregunta que hizo hace un momento. Este programa está abierto para ustedes, para que usted venga y exponga. Por eso está don Mauricio aquí, que es nuestro coordinador en la producción. Está usted invitado y las veces que usted quiera venir, y yo de antemano le digo, dentro de 8 días venga usted, exponga con la gran libertad que usted tiene para decir cuáles son estas propuestas que usted tiene. Lo acaba de decir abiertamente. Yo creo que hay algo muy importante, amigos, allá ustedes que nos están viendo en diferentes partes del orbe. Tiene razón don Rémulo, porque en todas partes del mundo hay una problemática muy similar en la que tiene México. Estados Unidos, sus grupos étnicos, sus propias necesidades, la solución. No importa el color de la piel del hombre, no importa las características étnicas que tenga, porque llegaron de tales partes del mundo. Lo mismo sucede en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Inglaterra, en Italia, en África, en el mundo asiático y en el mundo de los musulmanes. Todos tienen esa misma preocupación de lo que usted nos acaba de decir, don Rémulo. Yo creo que lo importante de ello es que tenemos una convicción muy particular, amigos. Tenemos que salvar nuestra propia raíz cultural, como usted lo está diciendo en estos momentos, como lo ha pregonizado siempre don Mauricio Reyes con sus trabajos que ha hecho. Yo creo que estas reuniones del Consejo de Pueblos y Barrios, y por eso lo estamos externando, es el hecho de la conservación de nuestras propias tradiciones, de las propias necesidades. No vamos a permitir la destrucción de nuestros grupos culturales, de las comunidades. En el caso de Xochimilco, que a mí me parece sumamente interesante, es la preservación, en el caso de un lugar que es una zona lacustre muy importante para México, el sistema alimentario, la conservación de las tradiciones, el respeto a los adultos, el respeto a los niños, el respeto al sistema educativo que se tiene, el habla del náhuatl, el habla del castellano, y bueno, pues es parte de este conglomerado de las formas tradicionales. Don Rémulo, uno de los elementos más importantes, y que hoy tuvimos una reunión precisamente para el planteamiento de una estructura, y yo quiero hacer un comentario porque usted lo tocó. Si usted en estos momentos quiere decirle algo, porque va a terminar ya una estructura, estamos a prácticamente 4 o 5 semanas de que termine la estructura del gobierno del Distrito Federal y va a entrar un nuevo dirigente, ¿usted considera, le podría mandar un mensaje al doctor Mancera a través de ello? Porque es algo que usted está pregonando abiertamente y que hoy se vio, que las autoridades, las nuevas autoridades, tengan un conocimiento de lo que está sucediendo en todos los rumbos de la Ciudad de México. ¿Quiere usted mencionar algo,
don Régulo. Sí, con todo gusto, y se lo iba a pedir para finalizar la transmisión de este día. Primero, en una oportunidad que tuvimos de hablar con el doctor Mancera, le expuse lo siguiente. Nuestro problema no es el cambio de nombres, ni de hombres y mujeres, si así fuera, para resolver nuestros problemas. Nuestro problema de fondo es el cambio de las estructuras avejentadas, estructuras políticas, estructuras administrativas, estructuras sociales, avejentadas, que se siguen imponiendo en nuestra sociedad. Estructuras que provienen desde tiempos de la revolución, que no se han renovado y que lo único que han servido es para formar círculos selectos de dominios de poder político y económico, excluyendo a la población en general, sin permitirles en lo mínimo el ingreso de otros círculos de la sociedad, de otros grupos de la sociedad, a que entren precisamente a tratar de solucionar los graves problemas que nos acontecen. Esto se lo mencioné al doctor Mancera en esta oportunidad, se lo estoy reiterando. Nuestro problema no es el cambio de hombres, ni de mujeres, ni de nombres. Nuestro problema es de cambio de estructuras. Hay que transformar, hay que cambiar, hay que renovar, hay que innovar todo lo que hasta la fecha tenemos. Y si es necesario transformar por entero a la sociedad, hay que hacerlo. Hay miedo, hay intereses de unos y otros de los que nos dominan y nos gobiernan en la actualidad. Sí creo que los puede haber y es legítimo, ¿no? Que se defienden intereses personales particulares, pues también podría decirse que es legítimo. Vivimos en un mundo material, no en un mundo celestial, al fin y al cabo. Lo que sí se debe decir que el cambio de esas estructuras que se están proponiendo es que deben ser para vencer el mal que nos corrompe, la corrupción. El sistema corrupto en el que estamos inmersos, que va, y lo he dicho algunas veces, en que hasta la propia Iglesia Católica es corrupta, que no van a estar corruptos los políticos, que no van a estar corruptas las estructuras administrativas que nos gobiernan. Y esta corrupción es a la que desafortunadamente muchos de los elementos de nuestra sociedad ha permeado hacia ellos, impidiéndoles la visualización de su participación como hombres libres, como personas libres, y que no les da para mayor visión más allá de sus propios intereses personales a la manera y tradición corrupta de cómo se manejan actualmente las cosas. Tal vez, como en todos los casos, hay excepciones de personas, hay excepciones de casos específicos, pero eso es lo que digamos, la excepción confirma la regla, y la regla es que somos un país inmensamente corrupto, y para solucionar ese problema de fondo hay que cambiar estructuras, hay que transformar, hay que innovar y hay que renovarnos de fondo a fondo. Termino diciendo que recuerdo que cuando eligieron a este Papa, creo que Juan XXIII, transmitieron, o de alguna forma me enteré, que en su reunión, una reunión cardenalicia que tuvo en el Vaticano, se acercó a la ventana en Roma, del Vaticano. Sí, de la Basílica de San Pedro, donde él normalmente habita. Se asomó a una de sus ventanas y la abrió de par en par y les comentó a sus cardenales: esta institución necesita aires nuevos, necesita renovarse. Hemos estado anquilosados, o sea, envejecidos de tiempo atrás. Si este Papa, con una amplia visión,
de criterio y de reconocimiento de las cosas. Lo dijo, ¿por qué no podemos decirlo nosotros como ciudadanos de una sociedad supuestamente pregonada como democrática? Gracias por hoy. Sí, amigos, don Regulo, me parece muy interesante los comentarios que usted ha hecho, porque eso es precisamente estos elementos de una renovación. Yo creo que no nada más es en México, en todas partes del mundo se está haciendo esta preconización de que debe haber un cambio. Usted habló de la corrupción. Yo creo que es importante. Don Mauricio, ¿quiere usted mencionar algo, por favor? Mire, 2 minutos, por favor. ¿Cómo no? Tenemos un grave problema y lo vamos a hacer gráficamente. Joco, se construyeron edificios de 60 y tantos pisos. ¿Y qué cree? Apenas están tratando de hacer el cambio de uso de suelo de la zona. El pueblo está reaccionando y está haciendo una lista con firmas de toda la comunidad para impedir el cambio de uso de suelo. Imagínese lo que dice el señor Regulo, es una corrupción a tal grado que primero hago y ahí me perdonas después. El poder económico se está imponiendo al poder de la voz del pueblo. Al poder social. Al poder social. Claro, a mí me parece muy interesante este comentario. Y así vamos por toda la delegación Benito Juárez y por toda la Ciudad de México y en todos los ámbitos, en el rural, en el urbano, y nos vamos al resto del país y es lo mismo. Vemos con tristeza cómo un narcotraficante entra y sale del país con una libertad tremenda. Vemos que el narcotraficante le matan uno de sus gentes y va y mata a un hijo de un gobernador o de un exgobernador. Y ahí sí reaccionan, ¿verdad? Pero sin en cambio, ante la arbitrariedad en todos los ángulos del país, nadie. Al contrario, hasta lo apoyan y le dan un marco de decir, adelante, el progreso se está limitando. No, no es eso. Tiene que haber un progreso. Sí, tiene que haber una función y todo lo que lleva con ello, pero tiene que haber también una consulta y tiene que haber una democracia para que este país realmente funcione y no nos pase lo que está pasando ahorita en España, que los pueblos, los grupos étnicos se están queriendo separar. Sí. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay una equidad allí en el propio país. Sí tienen una democracia más avanzada que la de nosotros, más sin en cambio, aún así, el Banco Mundial se impuso y hizo lo que quiso, y es lo que nos está pasando ahorita. Nos van a poner el modelo que ya pusieron allá en Europa, nos lo quieren implantar aquí, y a don Peña Nieto y a todos ellos no se ponen a ver eso, que ya allá fue inútil. Y aquí no han consultado al pueblo para nada. El plebiscito y todo lo demás que quieran, los diferentes órganos que hay, no están legalizados en el país y tenemos más de 20 años queriendo hacer un plebiscito y no le dan el valor jurídico que debe de llevar. Y como dice el dicho, don Camilito, ni lo tendrán. Porque con estos gobiernos que tenemos hay un acercamiento y ahorita lo vimos con esta legislatura. Esperemos que no sean llamaradas de petate, como se dice aquí vulgarmente en México, porque el viernes pasado salieron la Comisión de Cultura, la Comisión de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y de Asuntos Indígenas a recibir a todo el conglomerado que llegó,
Esperemos que no sea una llamada de... Esperemos que sea efectivo. Exactamente. Lo están diciendo, como ustedes lo están diciendo. Si hay voluntad, antes de que acabe este año, tenemos una ley. ¿Por qué? Porque ya llevamos el consenso de todos los elementos que nos pedían. Ya los tiene. Ahora, ¿qué es lo que quieren? ¿Sí? Yo creo que hay algo, lo que está diciendo don Régulo y don Mauricio, amigos, es parte de algo que ha dicho el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Narro, en donde, cuidado, porque la historia nos ha dejado una pauta muy importante, sí. Cuidado porque las estructuras sociales se están movilizando. Yo quiero hacer recordar de lo que decía el rector Narro, nuestro rector de la máxima casa de estudios en México, es precisamente, cuidado, los movimientos sociales están creciendo y los movimientos pueden darse muy fuertemente, porque esto fue lo que sucedió en la Revolución Francesa. Exacto. En la Revolución Francesa el pueblo se cansó de la monarquía. En la Revolución Mexicana el pueblo se cansó de todos aquellos grandes hacendados, de aquellos políticos que tenían. La Revolución Norteamericana, manejada por George Washington, era precisamente la compañía del té inglés. Se cansaron de los sistemas de explotación, se cansaron de las campañas de impuestos, se cansaron de la imposición militarista. ¿Qué fue lo que sucedió? Hace un momento estábamos viendo, y me hizo recordar mucho los comentarios de don Mauricio y don Régulo, que precisamente la revolución rusa y la revolución cubana y la revolución nicaragüense dieron las pautas de que el pueblo se ha cansado. Hoy estábamos viendo hace un momento cuando Lili Guzmán nos estaba ubicando con imágenes, quise recordar, por ahí creo que vi a Evo Morales, que son estos grandes presidentes de la izquierda en el mundo, que vemos los grandes movimientos que están sucediendo en diferentes lugares, sobre todo que no se ha tocado África, que estos grandes movimientos que se dieron, la lucha de Haile Selassie en un momento determinado, cuando vinieron todas las estructuras de la invasión de Italia, cuando vino el eje Berlín, Roma, Tokio, y sobre todo lo que sucedió en Etiopía con Haile Selassie, que fue el gran defensor, y que aquí tuvimos al presidente Cárdenas, que defendió estas grandes extorsiones. Hoy el presidente Evo Morales, con la lucha de las izquierdas en Centro y Sudamérica, nos está dando una pauta de la defensa de los grupos indígenas, la defensa de la coca, pero no la coca en base a la drogadicción, sino como un elemento alimentario para la conservación de aquellos que viven en las altas montañas. Aquí don Régulo y don Mauricio han hecho comentarios muy especiales de lo que ha acontecido. Los grandes líderes del mundo nos están dando una respuesta, que conste que no hemos hablado de África, No. Y África tiene una lucha muy fuerte también en lo que usted ha mencionado, don Régulo. Aquí tenemos el Consejo de Pueblos y Barrios, y en estos momentos yo lo invito, don Régulo García Gómez, para que venga usted el próximo y exprese usted estos elementos de lo que debe de ser. Para eso estamos aquí en el Consejo de Pueblos y Barrios de la Delegación Benito Juárez, y en el caso de don Régulo, que corresponde a Xochimilco, que vengan y nos planteen, don Mauricio, estos elementos del planteamiento. Para eso es el Consejo de Pueblos, la hora del Consejo de Pueblos y Barrios de las delegaciones del Distrito Federal. Yo quiero agradecerle, don Rómulo, su presencia, don Mauricio, su participación, a Lilia Guzmán Acevedo, su participación como técnico, y un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, les dice, no se les olvide dentro de 8 días, aquí en nuestro programa, no solamente los viernes, que es tertulia nocturna, y estos proyectos que presentamos aquí en este lugar del proyecto 2013, en donde estamos precisamente presentando todos los proyectos que se tienen en México, y sobre todo una invitación a todos ustedes para que nos manden un mail cuando quieran hacer algunas preguntas, porque aquí están nuestros representantes del Consejo de Pueblos y Barrios. ¿Algo que quiere usted decir, don Antes de salir del aire, unos segundos. Ojalá que gente del gobierno próximo del doctor Mancera nos haya escuchado. Una última nada más, y disculpen por el arrebato, precisamente al doctor Mancera, una recomendación nada más. Sabemos que trae una trayectoria muy bonita en respeto al derecho,
Aquí nosotros ofrecemos un trabajo para poder gobernar como debe de ser, para el pueblo y por el pueblo. Que se fije que gobernamos con él para el pueblo. Gracias. Pues muchas gracias, don Mauricio, muchas gracias, don Rémulo García Gómez. Yo creo, amigos, que vamos a hacer copias de este documento para hacérselas llegar a nuestras propias autoridades, tanto del Consejo de Pueblos y Barrios como al doctor Mancera, que en unas 4 o 5 semanas va a tomar el poder en el gobierno del Distrito Federal, y sabemos que hay muchas inquietudes. Consideramos, ya que hoy en la mañana hubo representantes del propio doctor Mancera en la reunión que tuvimos, y ya más adelante les platicaremos a ustedes pues todos estos elementos de la próxima reunión. ¿Qué reunión vamos a tener el próximo sábado o domingo, don Mauricio? Don Régulo, por favor. Es la continuación del mismo. Es la continuación del mismo. Del congreso que se tuvo. Preparación. Preparativos del congreso fue hoy. Y el próximo domingo tendremos propiamente el congreso. Muy bien. Pues amigos, muchas gracias. Solamente les podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, allá donde quiera que nos ven, y sobre todo un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, conductor de este proyecto, y gracias a Lilia Guzmán Acevedo por su participación y el apoyo en imágenes de lo que estuvimos comentando. Amigos, nos vemos hasta el próximo viernes, donde vamos a estar en tertulia nocturna, y estamos en Alternativa México, y sobre todo ya con los nuevos programas que vamos a tener de Conciencia Planetaria Internacional, todos los miércoles de 5 a 9 de la noche. Escuchen ustedes a Héctor Peña, Gerardo Zahir, quienes van a estar transmitiendo directamente a España, Argentina, Bolivia y a las diferentes partes del mundo. Y sobre todo el próximo miércoles vamos a tener algo que se llama precisamente el ombligo del mundo, a través de los comentarios de Héctor Peña, y lo estaremos acompañando ahí. Pues muchas gracias, amigos, a ustedes. Nos vemos el próximo viernes y el próximo lunes, la semana que entra, con don Régulo García haciendo comentarios muy particulares acerca de estas visiones de lo que debe de ser el Consejo de Pueblos y Barrios. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente.